Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Por un segundo me olvidé de activar el micrófono. Este, en esta ocasión estoy acompañado por Ángelo, por Neo, por Terry y por Armando, que se vuelven, bueno, ya son miembros recurrentes de aquí de la cantina. Y estamos platicando con respecto de esta noción de que el ateísmo es una cosmovisión, ¿sí? De hecho, tenemos un programa especial con el biólogo Jorge Nieto, en el que platicamos durante un buen rato que si el ateísmo es una cosmovisión, que si el ateísmo es una doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un tema que se ha tocado constantemente a lo largo de nuestros programas, pero habiendo tanto contenido, ya estamos llegando a los 100 programas, cerca de 200 más, poquito más de 200 horas de contenido. Que por cierto, fe de ratas, hace una semana dije que teníamos 900 horas, no sé de dónde diablos saqué ese número. Pero ya tenemos cerca de 200 horas o pasadas de 200 horas de contenido. Y puede ser confuso para algunas personas el darle seguimiento a este programa, ¿no? Y a lo que se discute con el día a día, ¿no? O sea, es más, siendo un programa de 2 horas diarias, pues no se espera que la gente lo vea diario, ¿no? O sea, bueno, aunque tenemos seguidores que lo ven diario, afortunadamente. Bienvenidos a las personas que nos están viendo por Twitch, muchas gracias. Ahí si se quieren manifestar en el chat, les prestamos atención y si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos. En todo caso, volviendo al tema del ateísmo, ¿no? Se ha dicho en más de una ocasión en este programa, pero vale la pena repetir, que el ateísmo, como tal, las personas que somos ateas, en general utilizamos una definición global de lo que es ateísmo, ¿no? Y una definición global significa que aplica a todos los que usamos la etiqueta ateo, ¿sí? No solo a una fracción, ¿sí? No solo a unos cuantos. Y esto es bien importante. Y esta definición global es de aquel que no cree que algún Dios exista o que alguna deidad exista, ¿sí? Eh, Sería extraño que existiera algún ateo que creyera que algún Dios existe. Entonces, por definición, no sería ateo, ¿no? Ahora, existen ateos que afirman la imposibilidad de existencia de Dios, ¿sí? A esos ateos se les llaman ateos positivos, ¿sí? O ateísmo fuerte, o parte del ateísmo fuerte, ¿no? Y tampoco creen que exista. O sea, tanto no lo creen como que afirman la inexistencia. Es decir, formarían un subgrupo, una fracción de la totalidad de quienes somos ateos en el mundo, ¿sí? Ahora, me preguntaba, Neo, desgraciadamente tuvo problemas de conexión y se desconectó el día de hoy. Espero que en un ratito regrese. Si el ateísmo es una cosmovisión, ¿sí? Eh, Personalmente yo no podría verlo como una cosmovisión porque esgrimo esta idea de que debemos comenzar desde la hipótesis nula o lo más cercano a la hipótesis nula posible. ¿Qué significa esto? ¿Qué es hipótesis nula? Bueno, el cero, ¿no? O sea, hay que evitar comenzar desde la conclusión, ¿sí? Cuando uno está tratando de investigar la realidad. Por ejemplo, una conclusión sería decir Dios no existe. Otra conclusión diferente también sería decir Dios existe, ¿sí? Si comenzamos desde cero, no comenzamos con ninguna de esas dos conclusiones. Simplemente nos apoyamos en aquello que entendemos como conocimiento, ¿sí? Y vamos formando nuestra visión de la realidad, ¿sí? Ahí ya entendemos qué es lo que existe, qué es lo que forma parte del cúmulo de entendimientos que nos permiten modificar la realidad, del cúmulo de razonamientos que a lo largo de la historia
múltiples grandes pensadores han dejado para nosotros. Estamos parados en hombros de gigantes, desde Tales de Mileto hasta el presente, por ejemplo, en el caso de la filosofía. Y en el caso de la ciencia, bueno, podemos hablar de la sistematización o de la metodización desde Bacon, por ejemplo, hasta el presente. Y nos encontramos que hay, pues, muchísimas cosas que podemos considerar conocimiento, ¿sí? Y desgraciadamente en ninguna de todas esas cosas que podemos considerar conocimiento aparenta encontrarse algo que apunte o indique que una deidad exista, ¿sí? No tenemos, por ejemplo, ninguna evidencia de que pueda existir una mente sin un cerebro, ¿sí? O sea, nuestros cerebros tienen una serie de procesos, ¿sí?, neurocognitivos que nos permiten entender la mente como un epifenómeno de nuestra materia, ¿no? Entonces, si no hay mentes sin cerebro, o por lo menos no aparenta haber, no valdría la pena o no parece ser necesario pensar o creer que pueden existir mentes sin un cerebro de por medio, ¿no? O sea, los cerebros obviamente están compuestos de átomos, moléculas de diferentes tipos, etcétera, células, ¿sí? Eso de inicio. Ahora, con respecto de qué observamos que es real, ¿no? O sea, hay nociones que se pasan en el día a día, en la cultura, en la forma de pensar, en la forma en la que nos expresamos, que hablan, pues, muy fácilmente sobre la existencia del alma, ¿no? Los clásicos enunciados en las novelas de amor, en las telenovelas o en las historias de amor, es que te amo con toda mi alma, ¿sí? Y sin embargo no aparenta haber alguna razón para pensar que exista tal cosa como un alma, como lo que se entiende para la persona de a pie, ¿no? O sea, para el ateo de a pie o el cristiano de a pie, que pensaría en el alma como una entidad independiente e incorpórea, perdón, que manejaría de una forma remota, por así decirlo, nuestros cuerpos. Bienvenido, Rolando, buenas noches. En todo caso, el concepto del alma, bueno, pues la evidencia nos indica hasta el momento que lo que entendemos, por ejemplo, como mente, no puede funcionar si nuestro cerebro deja de funcionar. Y no solo eso, en algunas experimentaciones y en algunos trágicos accidentes a lo largo de la historia, encontramos que la mente puede ser gravemente afectada por eventos particulares, ¿no? Los invito a buscar el caso de Phineas Gage, una persona que en el siglo XIX trabajaba, si mal no recuerdo, en unas vías de tren, y accidentalmente una varilla le atravesó la cabeza, ¿sí? Extrañamente sobrevivió. Y sin embargo, pasó de ser la persona que todos conocían y apreciaban en su momento, pasó a ser una persona irresponsable, alcohólica, grosera, etc. Su personalidad cambió drásticamente, ¿no? Si el alma, que en muchos casos se expone o se expresa como la personalidad de uno, es algo incorpóreo, pues uno se pregunta por qué tendría que ser afectada por un evento físico, por un evento material, ¿sí? Por un evento específicamente ligado a nuestro cerebro, ¿sí? También existen los casos, los invito a buscar es neurocientífico, se escribe V.S. Ramachandran, quien, bueno, pues ha tenido que realizar o bueno, ha hecho cierta investigación sobre personas que sufren de epilepsia, ¿sí? Y en algunos casos de epilepsia el tratamiento incluye una operación en el cerebro en el que se
parte por la mitad al cerebro en una zona que se llama corpus callosum, ¿sí? Y Ramachandran encontró un fenómeno particular un poco extraño. Encontró que en algunas de estas personas se desarrollaban dos personalidades completamente diferentes dentro del mismo cuerpo, solo porque tenían partido el cerebro. Bienvenido, Humberto, buenas noches. Y Rolando, no te dejé hablar, me seguía hablando, también bienvenido. Igualmente, gracias por todo. Está bueno, está bueno. Una pregunta, Humberto. Bienvenido. ¿Tú eres teísta? ¿Quieres conversar del tema de la existencia de Dios? Si no funciona tu micrófono, no hay problema. Puedes escribir en el chat. Hola, Ernesto. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Está bueno. Buenas noches, ¿qué tal? Se ve interesante la conversación, apenas llego, lo vi ahorita el enlace en el grupo y me pareció bastante interesante. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, bienvenido. Pues miren, ahorita como todavía no hay tema, estábamos hablando sobre si el ateísmo es o no una cosmovisión. Y yo sostengo, y estoy argumentando precisamente, que el ateísmo como tal no es una cosmovisión, sino una conclusión. Si nos vamos por medio de la razón y la evidencia, deberíamos de comenzar desde el cero o lo más cercano al cero, aquello que llamo la hipótesis nula, y utilizar aquello que sí sabemos para investigar la realidad y llegar a conclusiones, ¿no? Nuestro conocimiento filosófico, nuestro conocimiento modal, no puede estar separado, no debe estar separado de nuestro conocimiento actual. En todo caso, Ernesto, yo sé que tú eres teísta, y es más, en tu última intervención mencionaste que eres recién ingresado al catolicismo. Bueno, tu micrófono está... Así es, sí, perdón, acá tenía problemas técnicos, pero sí, así es, sí. Mira, entendí porque no alcancé a escuchar todo porque tenía algunos detalles con la bocina. No te preocupes. Que tú dices que el ateísmo es una cosmovisión, No, que no lo es. que no lo es. Sí, que no lo es. ¿Cuál fue el argumento? Perdón, discúlpame. No te preocupes, lo que pasa es que en muchos casos se sostiene que el ateísmo es una cosmovisión, o sea que uno comienza con la presuposición Dios no existe y a partir de ahí construye su visión de la realidad, ¿sí? Y yo sostengo que no, que es al revés, que para poder llegar no a la conclusión Dios no existe, sino a darse cuenta que aparenta ser completamente innecesaria la existencia de un Dios para explicar la realidad. Es entonces cuando se llega a la no creencia, ¿sí? Y utilizando cierta metodología en epistemología y en ontología, ¿no? Sí, yo coincido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes acá. Un saludo para los que no nos conocen desde el norte de México. Bienvenido. Yo coincido en esa parte contigo, Rafa. Yo creo que no, al menos no en mi caso, yo no creo haber fundamentado primero soy ateo y luego sigo lo demás. Yo creo que fui al revés. Yo después de ver o de analizar muchas cosas, después pensé que era ateo, ¿no? En mi caso muy particular. Así que no partí yo de la premisa soy ateo y de ahí a ver qué consigo, ¿no? ¿Qué obtengo? ¿Qué información? No. Yo creo que viví un proceso de unos, ¿qué te gusta? 2 años, me parece a mí, y luego ya dije, realmente, ahora sí soy ateo, pero antes estuve, intermedio, vamos a decir, en un nivel intermedio. Ok. Pero ahora ya te convertiste al catolicismo, ¿no es así? Sí. Mira, así breve, Rafa. Yo crecí en un hogar que supuestamente era católico, pero la verdad no tenía nada de católico. Ya, yo jamás vi a mi papá en misa, jamás vi nada, ¿no? Del catolicismo ese que se supone que existe. Así que para mí en la adolescencia fue fácil vivir ese proceso que te digo y hacerme ateo. A los que te gusta 15 años más o menos, creo yo, ya me sentía yo ateo y duré pues unos 20 casi 30 años en el ateísmo.
y luego estuve por ahí un rato como que en el limbo, ¿no? Vamos a decir, y hace unos cuantos años, unos 6, vamos a decir, 8 años que estoy en el catolicismo. Ok, ok. ¿Y quieres platicar del tema? Si te parece un tema a platicar, porque estaríamos hablando de ti, de tus creencias, de tu posición y de cómo cambiaste tu postura. Mira, la verdad sí me gustaría hablar de ese tema. Yo te había comentado que sí. Ahorita el día de hoy se me complica. Voy manejando y ahorita me voy a ocupar. Pero yo entré porque quiero escucharlos, ¿no? A mí me agrada mucho cómo se da la plática entre ustedes, así que yo creo que hoy seré más escucha que participante. No te Nada preocupes. más que sí quise saludar. Pero en un día, créeme que con toda la confianza y con todo el gusto, platicamos a la hora sí que un poquito mi proceso de ambas conversiones y las razones, ¿no? Que yo creo que es lo interesante, ¿no? O es lo importante, ¿no? ¿Por qué me hice ateo y por qué dejé de ser ateo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, la pregunta fundamental, ahora sí que aludiendo a un programa famoso de internet que se llama The Atheist Experience, es ¿qué es lo que crees y por qué? ¿No? Este, eh, Exacto. Así que bueno, pues entonces regresaré al tema de lo de la cosmovisión y pues me voy a seguir con el monólogo. Los invito a participar en cualquier momento si tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo y la quieren expresar ya sea por escrito o en vivo, o por micrófono, perdón. Con todo gusto aquí estamos, ¿no? Me pregunta Armando que qué tipo de ateo es Hitchens. Pues yo pensaría que es en algunas formas se puede decir que es un ateo negativo en general, pero en ocasiones presenta ateísmo positivo. O sea, hay ocasiones en algunos debates en los que agarra y dice, a ver, Dios no existe, o sea, lo afirma tal cual, ¿no? Eh, de una u otra manera, Hitchens, si voy a hablar de él, lo que tiene es que es muy elocuente, muy sarcástico, muy irónico y tiene una forma muy particular de responder a los argumentos, ¿no? Y a lo que le están poniendo enfrente, ¿no? Los invito a verlo, a quienes no conozcan a Christopher Hitchens. Ya falleció hace ya 10 años, se cumple, no sé si el diciembre pasado o el diciembre próximo. Es una persona sumamente inteligente y debatió con múltiples personas a lo largo de los últimos 5 o 6 años de su vida, ¿no? En mi caso particular, con respecto de la cosmovisión, insisto, coincido contigo, Ernesto, no comienza uno diciendo, no, Dios no existe y a partir de ahí se construye la realidad, ¿no? O sea, es más, se puede decir que hubo un momento particular en mi vida, hace algunos años, hace pocos años, de hecho, ¿no? En el que dije, ok, soy ateo, ¿sí? Pero fue una conclusión, fue un proceso, ¿no? Exacto. Así, aprovechando que ahorita tengo unos minutos. Mira, Rafa, nada más a manera de ejemplo para todos, dentro de ese proceso que yo viví, que digo, no recuerdo, era yo adolescente, mm, yo le calculo 2 años, pudieron ser 3, no, pudieron ser menos, pero una parte, irónicamente, que a mí me ayudó a hacerme ateo, fue empezar a leer la Biblia. Eh, O sea, lo que yo leía en la Biblia no me convencía y no, cada vez veía más cosas de dos tipos, ¿no? Ciertas contradicciones y ciertas ah, cosas ilógicas, ¿no? O sea, O conductas aberrantes. sí, 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 yo vi cosas y fuera de ayudarme a hacerme cristiano de cualquier tipo, mm, me ayudó a ser ateo. Nada más como ejemplo, ¿no? No fue lo único, fue un proceso, insisto, por eso yo estaba de acuerdo contigo, pero irónicamente, en, yo creo que es una búsqueda, ¿no, Rafa? Antes de llegar a la cosmovisión, algo así lo catalogaría yo. Ujú. Sí, claro, claro.
Y no es sino hasta después, hasta que uno se pone a analizar que hay más allá de lo que uno va aprendiendo en el día a día, de lo que, como estaba mencionando de ayer, nuestras figuras de autoridad, nuestros padres, nuestras personas de confianza nos enseñaron y nos dijeron. Hay más allá, hay que aprender a analizar todo, toda la información a la que uno accede de una manera crítica, ¿sí? Poder comparar. Adelante, Ángelo, si querías decir algo. Sí, apoyo lo que han dicho ustedes dos. Hay demasiados factores que ayudan a esas conclusiones de las que estamos hablando. Por lo menos en mi caso siempre me inculcaron el catolicismo, pero igual mis padres no es como que fuesen devotos católicos, así de que van a ir todos los domingos o todos los sábados a actividades. Iba yo, curioso, era el mejor del catecismo, pero nunca me convenció nada, absolutamente nada, porque básicamente la respuesta a lo que buscaba era sacado del forro. Básicamente era interpretarlo a como más te parezca y así, sin más. Y en cuanto a las conclusiones, pues estas se llegan más que todo cuando hablamos de los ataques de fe o los momentos existenciales, porque te quedas a pensar qué hay más allá, el porqué de las cosas, qué sucedió, qué dio paso a lo que ahora, un montón de cosas que te dejan divagando. Sí, claro. Y pues luego ya vas clasificando la información, qué es lo que crees correcto, qué es lo que no crees correcto. Y bueno, y si sos una persona un tanto meticulosa con lo que pensás, lees o escribís, usas pues ciertas cosas lógicas. Hay otros que no, pues se van de boca, creo esto y ya, así por así. Uh-huh. Exactamente. Bueno, aquí yo creo que la pregunta fundamental y que habrá quien diga, hubo una vez un apologista que agarró y me dijo que esta era una pregunta fundamental que los filósofos se han preguntado a lo largo de toda la historia y que yo quería que me lo respondiera en un comentario de Facebook. Y mi pregunta, la verdad es que no es, o bueno, yo no la veo especialmente difícil de contestar una vez que uno analiza tanto la pregunta como cómo resolverla. Y es cómo distinguir aquello que es verdad de aquello que no lo es. ¿Sí? Adelante, Humberto. Uy. Ajá, yo quisiera exponer mi caso. Primero, felicitarlos porque se ve muy buena la conversación y está muy bueno. Y en segundo lugar, bueno, a mí me pasa algo como lo de los compañeros, pues yo crecí en el seno, bueno, yo nada más he vivido con mi mamá y mi mamá es un poco católica, tampoco decir demasiado, y me bautizó, hice primera comunión, hice confirmación, etcétera. Lo único que me falta es casarme. Y bueno, luego de eso, de vivir tantas cosas, me retiro un poco del catolicismo y tal, y bueno, pero decía, bueno, nada, no precisamente uno tiene que ser católico para creer en Dios. Pero después de que uno va creciendo, va viendo tanta maldad en el mundo, va viendo tanta desigualdad en el mundo y ese tipo de cosas, te haces la pregunta como que, oye, Dios existe, y si existe, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tanta violencia entre el humano? ¿Por qué el humano acaba con la naturaleza, con los animales, ese tipo de cosas? Si existiera un Dios como tal, no debería dejar de que se sucedieran tantas cosas negativas, porque si nos ponemos a ver, yo pienso desde una perspectiva que hay muchas cosas negativas, inclusive hasta a veces pienso que hay más cosas negativas en el mundo que positivas. ¿Ah? Y desde ahí yo dije, oye, ¿existe Dios? Y es donde la gran pregunta de que ¿inventó Dios al hombre o el hombre inventó a Dios? ¿Cómo es? ¿Dios inventó al hombre o el hombre inventó a Dios? Pues es que una vez que te pones a analizarlo, lo más probable es que los hombres no hayan inventado un Dios, sino a muchos a lo largo de su historia, ¿no? Y la evidencia apunta hacia ello de forma consistente y constante, ¿no? O sea, hay quienes agarran y dicen, no, es que el Dios único, el Dios todopoderoso, etcétera, es solo uno y todos los demás son dioses falsos, etcétera. Pero pues, a ver, si la pregunta es, o Dios creó al hombre o el hombre creó no a Dios, sino a muchos dioses, exacto. Pues ahí tenemos a Zeus, tenemos a Odín, tenemos a Thor, tenemos al gran Yuyo bajo la montaña, tenemos, o bueno, al fondo, en el fondo del mar tenemos a Poseidón, tenemos a Quetzalcóatl y a una cantidad de dioses espectacularmente grande, ¿no? Eso por un lado, ¿no?
Y creo que vale la pena regresar un poquito a esta parte de la metodología. Cuando yo agarro y hago la pregunta, ok, ¿cómo distinguimos lo que es verdad de lo que no lo es? Y pues habrá quien me diga, no, es que tú estás preguntando cómo voy a agarrar y dirimir la verdad absoluta. No es lo que estoy preguntando. ¿Sí? Porque a pesar de que sí sostengo que deben existir verdades absolutas, también argumentaría que tenemos o poco o nulo acceso a las mismas, y en caso de que tengamos alguna verdad absoluta en las manos, no tenemos idea de que lo es. ¿Sí? En todo caso, solo podemos decir que algo es verdad más allá de la duda razonable en este momento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si nos vamos a la investigación científica en particular, digo, obviamente en el teísmo, la apología y la gran mayoría de la gente me va instantáneamente a decir, es que la ciencia no es el único camino para obtener conocimiento. Claro, no es el único camino. Evidentemente no lo es. ¿Sí? Y no estoy argumentando que lo sea. Eso significaría una posición, de hecho hasta nombre tiene, ya le pusieron, es cientificista. ¿Sí? Y no es mi posición, no arguyo que la ciencia sea el único camino, pero es un ejemplo muy práctico sobre cómo nos presenta información sobre la realidad que es consistente, constante, coherente, y que nos permite entender y modificar y crear realidad. ¿Sí? Más allá de la duda razonable. O sea, al final, ¿qué estamos intentando hacer? Explicar la realidad, ¿no? No soy fisicalista, Armando. ¿Sí? Y como comentario al calce, mencionas que casi siempre se centra uno en el cristianismo. Tiene que ver con el fenómeno cultural. O sea, observa que nuestro programa tiene un público particular que es Latinoamérica y en general habla hispana. Y en general los países de habla hispana tienden a ser cristianos de alguna denominación u otra. Evidentemente, bueno, pues hay otras religiones de habla hispana, como hay musulmanes de habla hispana, hay judíos de habla hispana, hay etcétera, etcétera, ¿no? Hay budistas de habla hispana, hay cienciólogos de habla hispana, ¿no? En todo caso, se trata de entablar la conversación con la mayor cantidad de personas posible. Adelante, Ángelo, tu micrófono. Sí, sobre lo que decía, sobre la verdad absoluta y lo que no, y las maneras de tener conocimiento. Ese es el problema que tiene la gente, que cree que puede tener algo absoluto así, sin más, y ya. Yo digo que esto es así, punto final. Y no, hay métodos para adquirir conocimiento. Y la ciencia ha sido uno de los métodos más eficientes que hemos tenido, porque nos basamos en pruebas, en observación, en clasificación de la información. No decimos así porque así y punto final. Uh-huh. Y es un gran problema que tiene la gente porque creen que las leyes científicas, que una de las principales cosas de las que se quejan, sin saber en realidad lo que son, cree que son prescriptivas y no que son descriptivas. Porque uno no dice esto va a realizar determinada función porque yo lo digo. No, se analiza el fenómeno y se le da una descripción matemática para sistematizarlo y tener otra información a partir de esta. Que Sí, por eso claro. es que tenemos las famosas cosas en física. Pero la gente es bien rebelde en cuanto a estas cosas. Sí, desgraciadamente tiende a ser el caso, ¿no? Pero bueno, sí, es más, yo te invitaría, número uno, a no utilizar la palabra prueba. En el caso del ambiente científico, prueba es una palabra muy particular en el ambiente matemático, ¿no? O Sí. sea, las pruebas matemáticas, ahí hay lo más que te diría es, hay determinaciones y hay demostraciones en cuanto a la ciencia. Hay explicaciones consistentes, coherentes y constantes con respecto de ciertos fenómenos. Y en el caso de las leyes naturales, bueno, como muy bien lo apuntas, son descripciones de fenómenos que se repiten siempre y cuando se repitan las mismas circunstancias, ¿no? O sea, Exacto. ahí sí entendemos las leyes naturales. Vale la pena, como nota al calce, explicar que, por ejemplo, teoría científica
no es lo mismo que una teoría a nivel coloquial de la persona de a pie, ¿no? O sea, la gente, todos entendemos conforme vamos creciendo que la palabra teoría pues es una especulación, no, bueno, pues eso es en teoría, ¿no? Pero en realidad se les olvida el predicado, teoría científica, ¿sí? Y para que tenga el apellido, ese predicado de científico requiere pasar cierta metodología, requiere pasar ciertos pasos, ¿sí? Y ciertas teorías científicas cumplen con un rigor. Por ejemplo, la teoría de la evolución tiene un rigor espectacularmente grande, ¿sí? Complejo y súper bien sustentado. Exactamente, Armando. Desgraciadamente algunas personas dicen es que eso es solo teoría. Pues sí, la teoría de la relatividad también es una teoría científica. La teoría de las placas tectónicas también es una teoría. La teoría microbiana de la enfermedad también es una teoría. La teoría atómica también es una teoría. Y pregúntales a la gente que alguna vez vivió en Nagasaki y Hiroshima a ver si piensan que eso es solo una teoría, ¿no? Sí, no, o sea, perdón, pero hay que ser coherentes, ¿no? El agarrar y tratar de decir que la evolución es falsa que es solo una teoría y que nunca va a ser ley, ese es otro de los malentendidos más comunes, ¿no? También. No, señores, las leyes describen fenómenos que se repiten siempre y cuando se repitan las mismas circunstancias. Las teorías explican cómo suceden dichos fenómenos, ¿sí? La teoría de la relatividad explica cómo la gravedad es un efecto de la curvatura geodésica del espacio ante la masa, ¿sí? La teoría microbiana de la enfermedad nos explica cómo los microbios nos causan enfermedades. La teoría de placas tectónicas, cómo nacen las montañas, cómo tenemos ¿cómo se llama? Sismología, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? La teoría de la evolución nos explica cómo es que tenemos la variedad de especies que actualmente habitan nuestro mundo, ¿sí? De una u otra manera tenemos, por un lado, las descripciones, que son las leyes, y por el otro lado tenemos las explicaciones, que son las teorías científicas, ¿no? Ahora, hay unas teorías, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, es una teoría matemática, física matemática, ¿sí? Desgraciadamente no tenemos forma de determinar si es o no verdadera, ¿sí? Rafa, Dime. Para allá iba yo un poquito. Hay de teorías a teorías, ¿no? Uh-huh. O sea, hay teorías que tienen cierta información, ciertos datos más comprobables que otros, uh-huh. que otras teorías, ¿no? También habría que ver eso. Uh-huh. Lo acabas de poner un ejemplo, ¿no? Pero sí entender que hay teorías contundentes y otras que no lo son tanto. Uh-huh. Mira, en el caso de las teorías científicas, en casi todos los casos te vas a encontrar que son contundentes. El único ejemplo que me viene a la mente de algo que no se puede determinar que es verdad, más allá de la duda razonable, es la teoría M. O bueno, la teoría de las cuerdas. La teoría M se deriva de la teoría de las cuerdas, ¿no? Pero no encuentro, no me viene a la cabeza algún otro ejemplo. Seguramente hay. Por ejemplo, hay quienes dicen que la teoría de la abiogénesis es una teoría. Pues no es una teoría. Hay un montón de modelos de abiogénesis, pero de que evidentemente en algún momento sucedió la abiogénesis, pues tiene que haber sucedido porque en algún momento, por lo menos en nuestro mundo, no hubo vida y después hubo vida, ¿no? O sea, es así de así de sencillo. La lógica nos indica eso, ¿no? Ahora, vuelvo a la pregunta fundamental que dije hace rato, ¿no? ¿Cómo distinguir lo que es verdad de lo que no lo es? ¿Sí? Bueno, respecto a eso que dices, compañero, sobre distinguir lo que es verdad y lo que no es que también nos han vendido como mundo, como personas, mucha mentira. Por lo menos supongamos que lo de Cristo, Jesús, sea verdad y tal. Para mí fue una persona que, bueno, supongamos que sí, bueno, que fue verdad y tal, fue como por decir Mahatma Gandhi, pues una persona que, bueno, sí, quiso hacer el bien, qué sé yo y tal, y bla, 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 pero se excedieron en demasiado en la... ¿Cómo te diría? En la cuestión de que no, que es el Hijo de Dios, que no sé qué, lo que te vendieron de que no, que la Virgen María salió embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y bla, 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 y la gente no cuestiona nada de eso. La gente dice, bueno, no, sí, tal, si lo dice la Biblia es verdad. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué no? Que los apóstoles, o sí, y es verdad. O sea, son cosas que quedan en el limbo como tal.
Precisamente acabas de dar en un clavo importante, ¿sí? En realidad aquí lo que se busca es determinar, ¿no? Distinguir lo que es verdad de lo que no lo es, ¿sí? Y es en este punto particular donde es indispensable aclarar que cuando uno dice que algo no es verdad, ¿sí? Uno no está necesariamente afirmando que es falso, ¿sí? Esto es bien importante. Excelente, excelente, muy bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien llega y me dice, yo soy una persona, soy un humano, tengo hijos, tengo esposa, pues hay parsimonia con la realidad. Conozco personas que son humanas, que tienen hijos y que tienen esposa, etcétera. Es perfectamente razonable creer que la persona que está frente a ti, pues tiene hijos y tiene esposa, si es que lo está diciendo, ¿no? Lo más que puede pasar con la visión del mundo que tú tengas particularmente es que el Señor está mintiendo. Eso en un caso de que te enteres de que no tiene esposa y no tiene hijos, ¿no? Y bueno, no cambia nada, ¿sí? Pero si esa misma persona agarra y me dice, oye, ¿y qué crees? Me vine caminando a través del mar desde Cuba a la costa de Cozumel, ¿sí? Caminando sobre el agua, ¿sí? Hasta donde uno tiene entendimiento, ¿sí? La capacidad, la resistencia que tiene el agua en particular para sostener el peso, por ejemplo, de una persona, pues se vence en cuanto tenga fondo, ¿no? O sea, no es posible caminar sobre el agua sin un aditamento particular que te permita extender el espacio que están cubriendo tus pies, ¿no? Por así decirlo. Va en contra de lo que entendemos por física y por gravedad, ¿no? Sí, por lógica, te entiendo. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Me dice algo así? Pues no lo creo, ¿sí? Desde mi punto de vista, en mi posición particular, no es verdad, ¿sí? Pero no estoy diciendo que es falso, ¿sí? Porque si yo dijera que es falso, tendría que demostrar que el Señor no caminó sobre el agua desde Cuba a Cozumel, ¿sí? Y como, bueno, pues evidentemente no puedo viajar al pasado, etcétera, etcétera, pues no voy a hacer una afirmación de ese tipo. Pero no concuerda con el resto de cosas que entendemos de la realidad, ¿sí? No lo creo, ¿sí? No es verdad. Y no puedo considerarlo verdad como persona mientras no cuente con buenas razones para pensar o creer, que vale la pena aquí hacer la acotación. Yo defino creer como el estar convencido o convencerse de que alguna proposición particular es verdad o probablemente verdad, ¿sí? Entonces, no lo creo. O sea, no estoy convencido, ¿sí? El ejemplo perfecto para ese caso que acabas de plantear sería sobre la vida en otros planetas. Por lo menos hay personas que lo aseguran, otros dicen que es falso, pero la verdad no lo sabemos, pues. Es algo que concuerda con eso que dices. Uh-huh, sí. Ahorita tocó el tema de la vida extraterrestre, ¿no? Ankrilo mencionó algo en el chat que dice, es algo no replicable y contradice las leyes de la naturaleza. Claro, claro. Ahora, si el Señor me dice, puedo caminar sobre el agua y estamos en Cozumel y agarra y se sale al mar y empieza a caminar sobre el agua, pues evidentemente voy a creer que puede caminar sobre el agua, ¿no? O sea, ahí me va a cambiar la visión que tengo del mundo, me va a cambiar el entendimiento que tengo de física, pero tengo evidencia consistente y constante, aunque puede ser un truco, ¿sí? Tendría que ser, como estoy diciendo, consistente y constante. Cada vez que el Señor quiera caminar sobre el agua, puede caminar sobre el agua. ¿Sí me explico? Mientras tanto, no lo creo, ¿sí? No estoy afirmando que sea falso, pero no lo creo. Y mientras no tenga una forma de corroborar, mientras no tenga una forma de darle más sustento a la afirmación que solo la afirmación misma, que solo el alegato mismo, entonces no es razonable darlo por verdadero. Thomas Henry Huxley, para quienes no sepan, es en el siglo XIX, después de que Charles Darwin publicara
sobre el origen de las especies y sus demás libros, Thomas Henry Huxley se convirtió en su, se puede decir que su mayor defensor, ¿sí? Estuvo en debates, en múltiples publicaciones, entrevistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Claro, eventualmente se utiliza la navaja de Hitchens, que bueno, es un principio epistémico ya milenario, no es que Hitchens la inventara, ¿no? En todo caso, se me fue la idea, estaba hablando de... sobre estas afirmaciones, ¿no? O sea, no se las cree. Híjole, se me fue el pensamiento de lo que estaba hablando, ¿no? Aquellas afirmaciones que nos llegan, pues no se creen, ¿no? Y estaba hablando de Thomas Henry Huxley, perdón. Thomas Henry Huxley era el defensor de Darwin durante finales del siglo XIX. Y hace una afirmación muy particular, tiene un texto muy particular que es bastante razonable a la hora de uno analizarlo, ¿no? Y comienza diciendo sobre aquellas afirmaciones, sobre aquel conocimiento al que estamos teniendo acceso, aquello que nos llega con el día a día, ¿no? Y lo que nos llega no nos llega necesariamente de manera externa, sino también de manera interna, ¿sí? O sea, nosotros podemos llegar a conclusiones de manera personal. Eso no significa que las conclusiones sean verdaderas, ¿verdad? Esto es bien importante. Entonces Huxley agarra y dice: en lo positivo, lleva a tu razón tan lejos como ésta te pueda llevar, ¿sí? Ahí, de una u otra manera, pues parafraseando a Kant, pues no rebases los límites de la razón pura, ¿no? ¿Sí? Y en lo negativo, ¿sí? No des por ciertas o verdaderas aquellas conclusiones que no hayan sido demostradas o que no sean demostrables, ¿sí? Si el señor que tengo enfrente me dice que caminó de Cuba a Cozumel sobre el agua, esa es una afirmación que no ha sido demostrada y no parece ser demostrable, especialmente si el señor se niega a hacerlo y me dice, demuestra que no lo hice, ¿sí? Evidentemente, en el caso de la proposición Dios existe, no es una proposición que haya sido demostrada y no parece ser una proposición demostrable, ¿sí? Si se sigue este pensamiento de Huxley, pues no se cree, no se da por cierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos, cómo distinguimos lo que es verdad de lo que no lo es? Bueno, pues prestamos la veracidad, le prestamos el atributo a afirmaciones, enunciados o descripciones de la realidad, ¿sí? Que concuerdan con la realidad de manera consistente y constante, ya sea por medio de la evidencia o de la razón, ¿sí? Y le prestamos el atributo. Mira, es verdad, más allá de la duda razonable, ¿sí? Y aquello que no tenga esas buenas razones, aquello que no tenga ese sustento, entonces no se le presta ese atributo. No, es verdad. ¿Es que estás afirmando que es falso? No. Estoy afirmando que actualmente, en este instante, esa afirmación particular, ¿sí?, no cumple con los elementos suficientes y necesarios para poder decir que es verdad, ¿sí? No se puede decir que es verdad que algún Dios exista, ¿sí? Y se puede intentar argumentar de mil maneras, ¿sí? Pueden agarrar y decirme, no, es que tú estás presumiendo la inexistencia de Dios. Pues no, si empiezo desde el cero, no presumo ni la existencia ni la inexistencia. Comienzo desde cero y construyo conocimiento desde ahí, y nada del conocimiento que tenemos como humanidad nos indica o apunta que pueda existir algún Dios. Adelante, Humberto. Y una cosita que jamás he entendido de los religiosos es que siempre te dicen que hay que tenerle miedo a Dios. No, que tienes que tenerle miedo a Dios, que tienes que tenerle miedo. Y yo le digo, no entiendo el por qué, porque si tú tienes a tu padre, ¿por qué le tienes que tener miedo a tu padre? Más bien le tienes que tener confianza, afecto. Entonces todos los religiosos te sueltan la de que, no, tenle miedo a Dios, hay que tenerle miedo a Dios. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no le veo el sentido. No, bueno, me hiciste recordar a Hitchens.
Hitchens presenta esta noción de que se debe amar y temer a Dios. O sea, tenerle miedo a eso que amas, ¿sí? El pináculo del sadomasoquismo. De verdad, veo esa noción como cruel y torcida, ¿sí? Yo, en ningún caso, querría que mis hijos me tengan miedo. Jamás. Te apoyo 100%. Sí. Ankrilo, ¿algo querías decir? Sí, me parece curioso eso, que dicen, debes temerle, hay que tenerle miedo a Dios, porque Dios es envidioso, Dios es esto, es lo otro. Cada que voy a la universidad tengo que viajar 2 horas y media, y a veces se suben personas creyentes a hablar. Y joder, lo peor es que nadie los respeta, aunque sean personas creyentes, no les respetan. Les dicen que son locos o a la hora ya les dicen que les pica ya saben qué, porque entre ellos mismos se contradicen. No, bueno, Un sí. día, un día un señor mencionó que Dios no era humano para retratarse y sentirse culpable de su creación, esto y lo otro. Y una señora le dijo, señor, diga Génesis 6 del tal al tal. Y el señor solo la quedó viendo y eso fue un momento incómodo, pero lo gocé demasiado. Claro, claro. Y sí, o sea, a ver, Matti Lajonti relataba un debate que observó entre era Matt Slick y otro apologista, ¿sí? Que son de denominaciones diferentes, uno es calvinista y el otro no, etcétera. Y literalmente estuvieron debatiendo así de verso bíblico, verso bíblico, verso bíblico, verso bíblico, diciendo lo que concordaba con su postura, ¿no? Y el otro le contestaba con otros versos bíblicos, otro verso bíblico, otro verso bíblico y otro verso bíblico que concordaba con la postura del otro, ¿no? Entonces, claro, ocupaban lo que les servía. Pues sí, claro, claro. Menciona Armando que a Maquiavelo no le gusta mi posición de que debería de que nunca querría que mis hijos me tengan miedo, ¿no? El príncipe debe ser temido más que amado, dice Maquiavelo, ¿no? Sí, nada más que me cae mejor Rousseau. Bueno, y para agregarle a esto, es incoherente darle atributo humano a un ser que se supone que es perfecto, no tendría que presentar ninguna de estas características, Uy. porque según nosotros mismos, estas características no son virtudes. Bueno, No, ahí habría una apología al respecto. Es como hace rato, ¿no? Que estaban afirmando sobre el argumento del mal. Teodiceas, hay miles de teodiceas, ¿no? Teodicea, para quienes nuestro público no conozca lo que significa, una teodicea es lo que se le pide como tesis a un estudiante de teología que es en sí un argumento que supera o explica, por así decirlo, el problema del mal, ¿sí? El problema del sufrimiento innecesario, etcétera, etcétera. De una u otra manera se le pide a cualquier estudiante de teología que cuando va a terminar su carrera, ahora sí que la academia dentro de la escuela de teología particular en la que esté, se le pide que genere una teodicea como tesis, ¿no? Adelante, Rolando, creo que querías decir algo. Sí, quería acotar algunas cosas. Justo en la parte que dices de cómo darse cuenta de que es real, que es falso, mejor dicho, de saber que tener ese punto de discriminación en el que tú puedes darte cuenta si alguien te está queriendo engañar o tomarte el pelo en cierta forma, ¿no? Hay otro punto de vista también ahí. Uno es que si la otra persona así como lo que pasa con muchos de los religiosos que hacen creer a la gente en todas estas cuestiones fantásticas, míticas, ¿no? Es por la ignorancia. Si uno realmente tiene una base cultural con la que puedes demostrar cosas o tienes conocimiento previo de otras que alguien después va a venir y te va a querer como chamullar,
una nueva teoría, o como lo que tú dices, ¿no? Del ejemplo del tipo que camina sobre el agua. Si tú tienes la base y sabes, o sea, qué sé yo, tienes la experiencia, has estudiado o sabes un poco más que el otro, sí, tú te vas a dar cuenta cuando alguien te está engañando. Es como cuando te quieren vender algún tipo de electrónico y te dicen, ah, esto sabes qué, tiene salida de, no sé, de 50 watts, tal, tal, tal. Pero si tú tienes conocimientos de electrónica, tú le vas a decir, ah, ¿y por qué esto, no? A mí me parece que esto no es así. Entonces, esa base que puedes generarte mediante los estudios, mediante tu experiencia, es una cuestión fundamental, pero es difícil abarcar todas las ciencias, ¿no? Eso es el detalle para todos nosotros. Y también cuando hay una cosa, cuando Darwin hizo hizo su teoría, el momento en el que se le empezó a refutar, no todas, pero habían varias cosas que estaban fallidas, ¿no? Como por ejemplo lo de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y la supervivencia del más fuerte no es como él explicaba, ¿no? Porque al final, cuando los animales se eligen entre ellos, ¿no? No eligen al más apto, eligen al que, digamos, entre los ciervos, al que tiene la cornamenta más bonita, más grande. Y ese no es apto para sobrevivir, porque esos son justamente los animales que se quedan atrapados entre la floresta y se lo comen los demás animales, ¿no? Los predadores. Y pasa lo mismo con un montón de especies, ¿no? Tú pintas a dos canarios y a uno lo pintas de un color que no es, y el otro canario no se va a reproducir con ese canario porque hay una cuestión estética dentro de esa reproducción y no es así sea el más apto o el más fuerte de la especie, ¿no? Y cosa que pasa también con los seres humanos, ¿no? Muchas veces. Que hay como, o sea, y en el mundo animal, y aparte también la genética, ¿no? La genética es otra que hizo cambiar un poco eso, ¿no? Porque con la genética se descubrió realmente los linajes de algunas especies y los linajes de algunos animales que aparentemente estaban vinculados en las cadenas que hizo Darwin, pero no, saltaban muchas de esas. Y es interesante ver cómo mediante la ciencia algunas de esas teorías están evolucionando, ¿no? Hacia otras nuevas, o algunas conceptos que teníamos predefinidos, ¿no? Sobre, digamos, algunas culturas antiguas, hoy día están cambiando, porque dices, ah, no, y ahora tenemos más que lo que había antes. Y cuando ves en el pasado y hay un biólogo estudiando con arqueólogos, dicen, no, en esta época hubo más que en esta y esta, o había más variedad de especies de plantas, de alimentos durante tal época, en tales lugares, tal. Tenemos muchas especies extintas. Y a mí me ha pasado cuando hemos estado trabajando, cuando estuvimos trabajando en arqueología, se limpiaban algunas de las momias, ¿no? Que se encontraban y había polen pegado en las momias, ¿no? Que eran que eran como de 4.800 años. La cosa es de que eran como 2.000 y pico años antes de Cristo, ¿no? Obviamente. Y en el momento que se limpiaba en el jardín, en la parte en la que se las estaba limpiando, obviamente con protección y todo, al cabo de unas semanas empezaban a germinar algunas plantas de esa época. Pero nosotros no estábamos encargados de eso, pero lo miramos como una rareza. Pero cuando vino a estudiarlas un botánico, nos decía, ah, esta es la protopapa. Y la protopapa no daba fruto. Entonces, hubo un proceso para que la protopapa se convierta en la papa, ¿no? Sí, bueno, la papa es tubérculo, entonces no da frutos, ¿no? Pero claro. A ver, sí. mira... Y cosas así, ¿no? Que se van cambiando y se van ampliando, ¿no? Conforme vas avanzando. Sí, pero aquí vale la pena explicar que todo conocimiento es probabilístico y contingente a contar con mejor información y o evidencia que le dé soporte, lo aumente, lo corrija o hasta lo deniegue, ¿sí? O sea, de una u otra manera, nuevamente, nuestro conocimiento es solo más allá de la duda razonable en este momento, ¿sí? Y
de una u otra manera no se está diciendo que aquello que entendemos como conocimiento sea verdad absoluta, ¿sí? Y eso vale la pena puntualizarlo de inicio, ¿no? Ahora, con respecto de Darwin, lo que es la supervivencia del más fuerte no es un concepto que haya manejado Darwin en particular, sino de hecho Armando nos hace la acotación. Dice que fue Francis Galton quien populariza la idea del más fuerte, pero en realidad no es el más fuerte, sino no es del más apto como individuo. Esto es bien importante considerarlo. Cuando Darwin habla de la supervivencia del más apto, habla de poblaciones, ¿sí? La teoría de la evolución no habla de organismos individuales, sino de poblaciones, ¿sí? A ver, alguien está haciendo más comentarios, ¿sí? El maíz ha cambiado bastante también a lo largo de la historia, sí, claro. La ciencia es falsable, en general lo es, ¿no? Sí, los invito a buscar maíz antiguo, imágenes de maíz no seleccionado, y se van a dar ahí una buena divertida, ¿no? O sea, nada que ver. Es más, los invito a buscar el plátano Cavendish, el antiguo, para que se den una idea de la gran diferencia que hay con el plátano moderno, que por cierto está en peligro de extinción por ciertas plagas, ¿no? Dice Ankrilo que cuando se presentan mejores marcos de trabajo para explicar un fenómeno se toma ese, claro, lleva un proceso de revisión, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, a ver, en todo caso, sí entendemos que el conocimiento, pues, es probabilístico y contingente y puede cambiar. Eso nos permite tener cierta flexibilidad y nos permite seguir buscando, ¿no? O sea, nos permite seguir utilizando el proceso indagatorio para determinar aquello que es verdad. Y no solo eso, cuando yo digo que es indispensable determinar lo que es verdad de lo que no lo es, en el ámbito científico hay una cierta claridad en ese aspecto, ¿no? O sea, se tiene que seguir un método y se tiene que poder replicar, ¿sí? O sea, si alguien observa un fenómeno, lo investiga, sigue todos los pasos del método científico, que se observa un fenómeno, se investiga, se obtiene toda la información posible, se genera una hipótesis, se diseña una experimentación, se obtienen los resultados, si son positivos, de la hipótesis se saca una teoría, etcétera, etcétera. Hay una metodología detrás, ¿no? En el caso de la filosofía también hay una metodología, bueno, no una, hay un montón de métodos que se utilizan para poder llegar a conclusiones razonables, argumentativas, ¿sí? En todo caso tenemos la dialéctica, tenemos la sintaxis, tenemos la mayéutica, tenemos no, bueno, hay para echar para arriba, ¿sí? Tenemos muchas formas de encontrar conocimiento a partir de la razón. Por ejemplo, el peso atómico de un elemento es probabilístico, claro. Y no, bueno, también nuestros límites del conocimiento científico están íntimamente ligados a la precisión y potencia de nuestras herramientas, ¿sí? Mientras, conforme se eleva la precisión y potencia de nuestras herramientas, así se eleva nuestro entendimiento científico de la realidad. Ahora, con respecto del conocimiento filosófico, no se puede desligar de los demás métodos a través de los cuales obtenemos conocimiento, ¿sí? No podemos agarrar y desmarcarnos y decir, no, es que esto es filosofía y eso es ciencia. No, güey, o sea, no puedes agarrar y hacer filosofía y salirte de lo que dice la ciencia, así como la ciencia, de una u otra manera, tiene que utilizar las herramientas lógicas, tiene que utilizar cierta metodología, y eso nace en la filosofía, ¿sí? Hay filosofía de la ciencia, ¿sí? Pero bueno, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo distinguimos lo que es verdad de lo que no lo es? Bueno, pues aquello que con lo cual cuentas con buenas razones, con buen sustento, ¿sí? Y de preferencia hasta evidencia, pues entonces se cree, ¿sí? Y el nivel de confianza puede ser, el nivel de confianza que se tiene en una creencia es un continuo, no es, a pesar de que existe el tercero excluido, o se cree o no se cree, ¿sí? Hay niveles de confianza en nuestras creencias, ¿sí? Podemos tenerle mayor confianza a una creencia particular y menor confianza a otra, dependiendo de las buenas razones con las que contemos para darle sustento, ¿sí? Si yo tengo muchas buenas razones para darle sustento a una creencia particular, bueno, pues entonces le tengo mucha confianza, ¿sí?
Si las buenas razones incluyen la consistencia y constancia para entenderlo como conocimiento, entonces deja de ser una creencia y pasa a ser un conocimiento, ¿no? Más allá de la duda razonable, ¿sí? En todo caso, hay muchas cosas que se afirman, ¿sí? Y se creen, bueno, pues porque comparten nociones culturales con la ficción y la fantasía generalizada. Hace rato hablé del alma, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias de fantasmas? ¿Cuántos no hemos visto películas de fantasmas? O leído libros con historias de fantasmas, ¿sí? Está en la cultura. Es algo que se cree. Y además está ligado ligeramente a la idea, a la noción del alma inmortal, ¿no? O sea, se piensa que cuando alguien muere, bueno, pues el cuerpo dejó de estar ahí, pero la persona sigue estando, nada más que está en otro plano, ¿no? No le dicen a las personas que están de luto, no se le acercan y le dicen, está en un lugar mejor. ¿Cómo que está en un lugar mejor? ¿Sí? Ahí sí estoy convencido. El día que que mi cuerpo deje de funcionar, ya no voy a estar ahí. ¿Sí? Y mi cuerpo, bueno, pues terminará haciendo lo que tenga que ser. Pero yo, Rafael Tapia, dejaré de existir. ¿Sí? No veo cómo se pueda sustentar esta noción de que mi mente, de alguna forma, sobrevivirá al proceso. O mejor dicho, al término de procesos, a la detención de procesos, que permiten que esa mente exista. ¿Sí? Entonces, tenemos la noción cultural de los fantasmas, tenemos la noción cultural del alma. Te amo con toda mi alma, dicen por ahí, ¿no? Te amo con todo mi corazón, y el corazón es un músculo, ¿no? Entonces los músculos generalmente no se les pueden atribuir emociones, ¿verdad? Entiendo que es un cliché, entiendo que es una cuestión cultural y que, bueno, pues es parte del el coloquio, es parte del calón, ¿no? Es parte de la forma en la que nos expresamos, muy metafóricamente, ¿sí? A ver, alguien menciona algo. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación. Siempre eres bienvenido, la verdad. Menciona Ancri que hubo un debate de Sony en el cual le dijo a su contraparte que el proceso cerebral es como cualquiera del cuerpo. Sí, claro, coincido con Sony completamente. O sea, ¿por qué la gente se pregunta sobre el proceso cognitivo que da lugar a la mente y no agarra y empieza a preocuparse por el proceso digestivo que da lugar al metabolismo? ¿No? O sea, no comprendo, ¿no? O sea, pues sí, se puede cabrear lo que quiera, pero es verdad. ¿Sí? Tenemos procesos cognitivos, tenemos procesos digestivos, tenemos muchos procesos, tenemos una multiplicidad de procesos que dependen unos de otros, y si suficientes de estos procesos se detienen, la vida se acaba. ¿Sí? Y una vez que la vida se acaba, ¿sí? ¿Qué noción, qué razón podría tener uno para agarrar y decir, no, bueno, no, la vida no se acabó, es para siempre? ¿Sí? Y es para siempre, ya sea en un lugar idílico en el que no existe la maldad. Extrañamente ahí hay un argumento que decir al respecto. Por ejemplo, si te vas al paraíso, ahí no existe la maldad, ¿no? ¿Sí? Pero se supone que la maldad es resultado del libre albedrío humano. Eso significaría que en el paraíso no hay libre albedrío. No comprendo. ¿Sí? Ahora, si mi madre es muy devota y ella llega al cielo y yo, que soy ateo, me voy al infierno, se supone que en el paraíso no hay tristeza. ¿Acaso mi madre no podrá sentir tristeza por no poder ver a su hijo el resto de la eternidad? No, hay muchas contradicciones en ese aspecto, ¿no? Perdón, sobre eso que dice sobre cielo e infierno, para mí son escenarios que el hombre se ha inventado. Pero en lo que sí creo, sin embargo, es por lo menos en que puede haber otra dimensión, en viajes en el tiempo, por lo menos sobre lo que Tesla investigó bastante, lo que pasa es que lo silenciaron y muchas cosas que nos niegan.
y ese tipo de cosas. Pues para mí sí existen otras dimensiones, puede que existan los viajes en el tiempo. Lo que pasa es que son cosas que no te venden porque no les conviene, pues, por decirlo de alguna otra forma. Pero sobre lo del alma, el paraíso, el infierno, bla, 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 esas son simples cosas que te vende, por decir, tanto lo religioso como la ciencia. Ok. Te invito a buscar un poco más de información sobre la noción de los viajes en el tiempo. Este, en cierto modo la física nos enseña que el viajar en el tiempo es imposible, por lo menos hacia atrás. ¿Sí? Si quisieras viajar al futuro, bueno, si pudieras violar o bueno, encontrar energía infinita y hacer que tu masa se mueva a la velocidad de la luz, pues para ti no pasaría el tiempo y podías viajar, no sé, digamos que te avientas un viaje a Próxima Centauri, que está a 4 años luz de distancia. ¿Sí? Vas a Próxima Centauri a la velocidad de la luz, regresas de Próxima Centauri igual a la velocidad de la luz, para ti el viaje es instantáneo, no ha pasado el tiempo, pero para cuando regresas ya pasaron 8.4 años. ¿Sí? Literalmente viajaste al futuro. Pero viajar al pasado, desgraciadamente, es físicamente imposible. Ahí te invitaría a buscar hay un documental, bueno, hay una serie de videos documentales eh, con Stephen Hawking como anfitrión que se llama Genius, genio, ¿sí? Creo que es una producción de la PBS, no me acuerdo bien, pero busca Genius por Stephen Hawking y hay videos traducidos al español en el cual explican cómo el viaje en el tiempo al pasado es físicamente imposible, ¿no? Viajar al futuro no tanto. O sea, si te acercas a la influencia gravitacional de un agujero negro, tú digamos que puedes viajar al futuro, ¿no? Pero eso sí, logras salir, ¿no? Ahora, en el caso de Tesla, también te invitaría a investigar un poquito más porque Nikola Tesla era un ingeniero genial. Eso es innegable, ¿sí? Pero se le ha mitificado mucho en estos últimos tiempos, en los últimos 15 años. Se le ha dado mayor valor del que realmente tiene, ¿no? O sea, si era una persona increíblemente inteligente, muy reservado, muy, muy reservado, pero no parece ser el caso que haya logrado tener este tipo de avances que se exponen como conspiranoicamente se le apagó, ¿no? En realidad sí, había un pleito muy grande entre él y Edison, pero bueno, eso ya es una cuestión de la época, las patentes y la forma en la que Tesla quería, bueno, Edison quería poner la luz eléctrica y el pleito que tuvo con Westinghouse, de hecho, ¿sí? Este, uno decía que la forma más adecuada para llevar luz eléctrica a las casas era por corriente directa y el otro decía que por corriente alterna, ¿no? Evidentemente Westinghouse ganó y tenemos corriente alterna en nuestras casas. Eso sí, si alguien agarra un cable se muere. Es la diferencia, ¿no? En el caso de la corriente directa, puedes agarrar los cables y no te pasa nada. O sea, hay una distinción importante ahí. Nada más que en el caso de la corriente directa que proponía Edison, es económicamente inviable. ¿Sí? Solo puedes alimentar unas cuantas casas en un cuadrante muy pequeño, necesitas muchísima infraestructura para prestar. Imagínate una ciudad como la Ciudad de México, que en cierto modo se puede decir que es una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande. ¿Cómo alimentas a toda la ciudad con plantas de luz que tienen que estar instaladas cada 10 cuadras? O sea, no te sale, no te alcanza el dinero. ¿Sí? Por eso las plantas de luz son grandísimas y pueden alimentar toda una ciudad con un montón de cables, ¿no? Porque avientan miles o millones de voltios en los cables y bueno, pues están relativamente lejos del alcance de la gente, aunque sí hay personas que han muerto de ello, ¿no? Ahora, ya nos desviamos un poquito de la discusión de la cosmovisión, ¿no? O sea, en todo caso, sigo diciendo que el ateísmo como tal no es una cosmovisión, sino una conclusión, ¿no? Es a la conclusión que se llega cuando uno utiliza esta metodología para distinguir lo que es verdad de lo que no lo es, ¿sí? Y si todo aquello para lo cual no hay buenas razones para creer que es verdad, entonces pues no lo consideras que no lo es,
pues entonces te deshaces de nociones como que la homeopatía puede servir para algo, que la astrología puede servir para algo, que los mediums pueden comunicarse con los muertos, que las brujas pueden hacer hechizos de mal de ojo, de buena suerte o de amor, que las cartas te pueden predecir el futuro, que las personas pueden leer la mente de otras personas, te deshaces de nociones como las de la alquimia, pero fíjate que plomo en oro sí se puede convertir, nada más que sale más caro. ¿Sí? Lo único que se necesita hacer es añadirle un protón al plomo. Se le añade un protón, agarra y jala el electrón desde alguna molécula, ¿cómo se llama? Que lo rodea, un ion que esté por ahí, y pum, ya tienes oro, ya tienes una molécula de oro. Digo, ya tienes un átomo de oro, ¿no? Ah, pero eso sí, a ver, súmale el protón, ¿no? A ver cuánta energía te gastas en inyectarle un protón al núcleo de un átomo de plomo, ¿no? A ver, dice aquí. Sí, cálmate, Elric. Que por cierto, sí soy fan de Los Hermanos. Para quienes entendieron la referencia, qué bueno, y para quienes no, bueno, pues ni modo. Ahí búsquenle la alquimia y Los Hermanos. En todo caso, yo no lo veo como una cosmovisión, y no sé si alguno de ustedes vea al ateísmo como una cosmovisión, o sea, como base para interpretar al mundo. No me parece que sea una forma ni siquiera razonable de tratar de comenzar. Es más, por eso la teología me parece tan irracional, ¿no? Porque la teología, desde mi punto de vista, y esto lo he argumentado con múltiples apologistas a lo largo de la historia, ustedes probablemente sean testigos de mis debates en Facebook y mis debates en WhatsApp, etcétera, que hace tiempo que no hago ahí porque me gusta hacerlos en vivo. Pero en la teología se comienza con la presuposición: Dios existe, y entonces a partir de ahí se desarrolla todas sus nociones y todas sus ideas y toda su ontología y epistemología, etcétera, ¿no? Y uno no comprende por qué comenzar con eso, por qué comenzar con esa presuposición, ¿no? A ver, puede convertirse el ateísmo en una cosmovisión, ¿sí? Depende de la definición de cosmovisión también. Bueno, cosmovisión en todo caso sería la forma en la que se ve a la realidad, ¿sí? Y sí, fíjate que, Armando, eso me lo argumentó Jorge cuando tuvimos esa plática sobre si el ateísmo era doctrina o no, ¿sí? Porque de una u otra manera, aunque yo a mis hijos no les enseño ateísmo, pues les enseño pensamiento crítico, les enseño lógica, les enseño ciencia, les enseño empiria, les enseño experimentación, les enseño a cuestionar las cosas, y les digo constantemente que puedo estar equivocado, ¿sí? Y en más de una ocasión me han corregido, ¿no? Sí, pero el impacto en la forma de... Dices que tiene un impacto en mi forma de interpretar al mundo. Pero es que mi forma de interpretar al mundo no comienza con la presunción de que Dios no existe, sino que comienzo desde el cero. O sea, el concepto Dios no lo inserto en ninguna parte. No aparenta ser necesario para comenzar a investigar la realidad. Y esa es la parte importante, ¿sí? Sí. Y entonces, bueno, pues así lo digo con todas sus letras: Dios no es necesario, ¿no? Y hay quienes me dicen: no, es que ahí está el argumento de que Dios es necesario y bla, bla, bla. Pues no es cierto. O sea, a la hora de analizar el argumento se nota que se están haciendo presuposiciones y se asumen cosas encima de otras presuposiciones, ¿no? O sea, es un lío. Sí, claro, y eso pasa con el argumento ontológico, con el argumento de las 5 vías, con el argumento de Leibniz, con el argumento de el teleológico, el del diseño inteligente. Y se me olvidó el nombre del más famoso de sus apologetas, ¿no? O sea, desgraciadamente, con todos los argumentos para la existencia de Dios, o se separan muchísimo de la noción de Dios. Por ejemplo, el motor aristotélico en particular
Que me disculpen los apologistas que han pervertido a Aristóteles desde Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino era un genio, metódico, espectacularmente inteligente, pero agarró y pervirtió a Aristóteles, o sea, perdón, pero que lo lean, ¿no? De una u otra manera el motor aristotélico está lejos de ser Dios. Lejos. Porque bien o mal, o sea, bien podemos hablar de fluctuaciones cuánticas. ¿Sí? Es más, no me acuerdo el número del libro, ¿no? Pero hay un libro en metafísica en el que, en la metafísica de Aristóteles, en el que agarra y expresa que tiene que haber 56 motores, ¿no? O sea, y al final agarra y dice, pero alas, uno tendría que ser al final, ¿no? O sea, prácticamente como, bueno, no sé si alas dice, ¿no? Pero algo similar, ¿no? Ayer escuché a ateístas decir que el coronavirus es un castigo de Dios contra la humanidad. ¿Qué? No, bueno, es que Armando menciona el ejemplo de que algunos teístas en alguna parte escuchó que estaban diciendo que el coronavirus era un castigo de Dios para la humanidad. Sí, claro, Armando. O sea, y es que ese es el problema de comenzar con la conclusión. ¿Sí? El coronavirus es un invento de la humanidad para la humanidad, más que eso. Ese es otro, ¿no? El coronavirus de una u otra manera, la evidencia nos dice que es una mutación que sucedió en animales en Asia, ¿no? O sea, y que pasó a los humanos por medio del mercado húmedo, etcétera, ¿no? O sea, esa es la tesis que tiene más sustento empírico, ¿sí? Hay personas que agarran y dicen, no, es que el coronavirus es una producción humana, etcétera. Pues sí, pero no hay ninguna evidencia que apunte ahí. Preguntarle a la documentación y se hacen los locos. Pues claro. Si no querés, respeta. Sí. No, y algunos aprovechan su argumento de autoridad, porque hay personas reconocidas que agarran y hacen este tipo de afirmaciones, pero no las sustentan. Sí, O sea, claro. Entonces, ahí es donde entra el argumento de autoridad, ¿no? No porque lo diga alguien que tiene premios y que tiene academia y que es un doctor. Pues a ver, el que tiene un doctorado, pues no significa que tiene un doctorado, no significa que todo lo que dice es verdad. Exacto. Sí. O si no, nadie estudiara. Simplemente nadie estudiaría. Sí, más. sí, no, bueno. Hola Sebastián, bienvenido, buenas noches. Estamos hablando de si el ateísmo es cosmovisión o no lo es. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? Ah, bueno, si no opinas no pasa nada. Si quieres ponerlo por escrito no pasa nada también. Yo me sigo aquí, ya saben que me encanta escuchar mi voz, ¿no? Entonces me sigo me sigo hablando, llevo 1 hora y 20 hablando de esto, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver, en el caso de las creencias, o sea, también aquí hay tuvimos un programa especial con el psicólogo Marcos Charles, y que vale la pena acotar aquí que en más de una ocasión le llamé doctor Marcos, doctor Charles, etcétera, y tuvo a bien hacerme la aclaración por escrito ahí en el video de que pues él no es doctor, él es licenciado en psicología, etcétera, etcétera. Entonces, Marcos, una disculpa por llamarte doctor cuando no eres doctor, pero como diría el viejo cliché, eres doctor en mi corazón, ¿no? Adelante, Sebastián, ibas a decir algo. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Rafael. ¿Se me escucha bien? Sí, bastante bien, fuerte y claro. Ah, perfecto. Logré encender el micrófono de la laptop. Nada, recién mencionaban el coronavirus y relacionándolo con lo que casé de la charla sobre si Dios es o no necesario y sobre si hay cosmovisiones que son ateas o que pueden llegar a ser ateas en cuanto que no suponen a la noción de Dios o se manejan con total prescindencia. Que obviamente sí hay cosmovisiones ateas, como la naturalista, pero se confunde por ahí al compararla con una cosmovisión teísta, que obviamente por obvias razones sí tiene a Dios como una idea central en esa visión de mundo. La cosmovisión atea no. Entonces yo creo que no hay una cosmovisión que sea atea como hay una cosmovisión teísta, en el sentido de que no hay una cosmovisión que se centre en la no existencia de Dios, porque sería absurdo. La cosmovisión, por ejemplo, la naturalista se centra en la naturaleza, no en la no existencia de Dios. Centrarse en algo que no es, no sería racional por parte de ninguna visión del mundo. Sí, claro. Y claro. estoy completamente de acuerdo, y un buen ejemplo sobre en qué sentido entender que Dios no es necesario es analizando este mismo ejemplo del coronavirus. Por ahí el problema de las cosmovisiones teístas es que
en una buena parte de los teístas lo llevan a concebir el universo en términos de principios personalistas. Entonces tienden a buscar causas morales en hechos que realmente no las necesitan. Por ejemplo, el coronavirus no necesita una causa moral. Concebir un virus en términos de castigo y de culpa es tan descabellado. La visión maniquea de eso, o sea, la verdad es que da pena. O sea, es completamente descabellado en el sentido de que es un hecho natural que requiere una causa natural. Y es por ahí esa costumbre que tienen, que esto ya lo decía Nietzsche, ¿no? De pensar la realidad en términos de un voluntarismo, de que todo ocurre por una voluntad de un ser consciente, y ya tienden a hacer ese tipo de asociaciones, ¿no? Esto es culpa de tal cosa, esto es un castigo, esto es un premio, y es un enfoque completamente errado. Y esto ya, bueno, un poco más fuerte, ¿no? No es algo que diga yo o que digas vos, realmente es algo que es así. Para entender lo que es un virus no alcanza con entenderlos en términos de personalismos, porque así realmente no se lo comprende, no se lo soluciona y no se lo supera. Es un modo de pensamiento que, como seguir pensando que la causa de la erupción del volcán es que el dios Tutu está enojado y hay que sacrificarle algo dentro. Así no se entiende lo que es una erupción volcánica. Entonces, yo creo que eso por ahí es lo que yo entiendo cuando un naturalista me dice que Dios no es necesario. Y yo le preguntaría por ahí a algún teísta, ¿no? ¿Para qué es necesario Dios? No, bueno, desgraciadamente ahorita no tenemos algún teísta en el foro participando. De hecho, el teísta que estaba ya se fue. Se acaba de ir hace 5 minutos, ¿no? O 10. Y coincido contigo en que hay cosmovisiones que tienen características ateas, ¿no? O sea, como dices, ¿no? El naturalismo, ciertas nociones de materialismo, etcétera, ¿no? Pero yo no diría que el ateísmo es una cosmovisión, ¿no? O sea, es lo que argumento, ¿sí? O sea, es como decir que el ateísmo es una ontología o algo. No veo cómo, ¿no? No me hace sentido. Bienvenido, Sebastián Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, Alaca, escuchándolos. Está bueno. Pues nada, aquí aventándome mi diatriba semanal de que el ateísmo no es cosmovisión. No, está bien, lo escucho. Está bueno. De hecho, estamos ya cerca de cerrar, ya casi van a dar las 10 y llevo 1 hora y media hablando. Entonces, aunque me encanta escuchar mi voz, ya no tardamos mucho en cerrar, a menos que quieran echarle más leña al fuego, ¿no? O sea, de una u otra manera lo que se ha explicado hasta el momento es pues la metodología en cuanto a la intención de determinar, la intención de distinguir aquello que se puede considerar verdad de aquello que no se puede considerar verdad, ¿no? O sea, y como lo dije al principio, ¿no? Aquello que es verdad de lo que no lo es, distinguir lo que es verdad de lo que no lo es, sin irme a verdades absolutas, sin estar arguyendo sobre verdades absolutas, sino sobre lo que entendemos como conocimiento más allá de la duda razonable, ¿no? En todo caso, Dios no parece ser necesario para explicar nada. Sí. Se ocupa en muchos casos como una etiqueta, en inglés le llamarían un placeholder, pues para explicar algunos huecos, ¿no? O sea, ok, no sabemos bien qué fenómeno es el que da origen al universo, y entonces ahí se inserta Dios, ¿no? Y lo que no ve uno, Ángel, tu micrófono, por favor. Lo que no ve uno es cómo es que se le inserta también agencia, conciencia e intención a ese fenómeno particular, ¿no? O sea, porque digo, también hay que ser muy claros en este aspecto de que hay quienes dicen, no, es que hay nociones de Dios que no requieren conciencia, agencia e intención. No, bueno, si te vas a poner en una especie de naturalismo panteísta o vas a ser panteísta acá tipo Spinoza o alguna cosa así, pues si le quieres llamar a la realidad Dios, pues por mí encantado. O sea, si yo le llamo a este salero Dios, pues felicidades, Dios existe, ¿no?
Pero aquí el caso es que se está argumentando que existe que existe un ser que tiene inteligencia, que tiene agencia, que tiene intención, que tiene voluntad y que decidió que existiera el universo, y porque decidió que existiera el universo, entonces el universo existe. O sea, es peor que Harry Potter. Adelante, Sebastián. Sí, ahí me recuerdo de una objeción que hace Anthony Flew cuando todavía estaba del lado luminoso o oscuro, ¿no? de la cuestión antes de su conversión en Dios y la filosofía. Flew responde por ahí a esta crítica que se hace desde el teísmo hacia el naturalismo, en donde lo que viene a decir el teísta es que la cosmovisión o la explicación naturalista del mundo es incompleta en cuanto que no explica la totalidad de la serie. Y ahí Flew lo que responde es que en ese caso, tomando explicación en un sentido leibniziano de principio de razón suficiente, el teísmo adolece de la misma problemática. Y lo que explica Flew es que en una serie de causas, en una serie de jerárquica de explicaciones, para la explicación de un evento A, cuando yo doy una explicación B, en el nivel 0, digamos, por ejemplo, Flew da el ejemplo de una persona que pinta la cocina y con el paso del tiempo empieza a ver que se le pone negra la pared que está justo arriba de la cocina. Entonces eso requiere una explicación. En ese nivel, por ahí, una explicación posible puede ser, bueno, por el humo que pone negra la pared. Esa sería la explicación. La explicación, el humo pone negra la pared, es la explicación de, bueno, la redundancia, por qué se ennegrece la pared. Ahora, si alguien quiere saber por qué se ennegrece la pared con el humo, debería apelar a una explicación C, que a su vez, en cuanto que esa explicación de B queda en ese nivel 2 de la explicación, queda inexplicada. Entonces, lo que recalca Flew es que toda explicación está en un nivel explicativo superior de ese hecho que explica, y en ese mismo ámbito del derecho que explica queda inexplicada. Después hace falta una explicación de la explicación. Y esto es lo que no estaría entendiendo el teísmo cuando propone a Dios como explicación última de la realidad. Claro. Porque arbitrariamente, como decía Schopenhauer, utilizan la causalidad final como si fuera un coche, ¿no? Van y lo estacionan y lo frenan donde les interesa frenarlo, para mí, pero y no tienen problema en aceptar que Dios, en cuanto a que es causa de todo, quede en sí mismo inexplicado. Y ahí se refugian en el misterio, ¿no? O que por la propia naturaleza de Dios no se lo puede conocer. Es una explicación no explicada. Y el teísta acepta esta explicación que así mismo, esta explicación no explicada. Y sin embargo, no está dispuesto a aceptar que el universo pueda ser una explicación no explicada, aunque las leyes últimas de la física no puedan ser explicaciones no explicadas. Pero lógicamente es exactamente lo mismo, es una explicación, la máxima a la que podemos llegar, que a su vez no es explicada por nada. Lo que pasa es que lo que acabas de decir nos permite entender cómo esta noción de las causas jerárquicas colapsa dentro de sí misma. Es insostenible. ¿Sí? En todo caso, o sea, a ver, y aquí pues sí me voy a entrar a otra diatriba, ¿no? O sea, ok, vamos a lo que sigue, porque el teísta, el apologeta me va a decir, bueno, ok, porque hay algo en lugar de nada. ¿Sí? ¿Quién creó el universo? Que esa es una pregunta cargada por sí misma, porque supone un quién y supone una creación. Así que bueno, comenzaré por hacer definiciones, por explicar lo que se puede entender a la hora de hablar de la realidad, porque es de lo que últimamente, en últimas cuentas, es de lo que se está hablando. ¿Sí? Bueno, pues comenzamos con un principio filosófico que nos permite dar un paso adelante. Y es, de la nada, nada sale. ¿Sí? Ok, ya tenemos ese principio. Ahí está como axioma, ¿no? Si lo quieres. Y es autoevidente, de la nada nada sale. ¿Por qué? Bueno, pues una vez que entendemos el concepto de nada, sabemos que es un absurdo y que no puede existir. ¿Sí? No puede haber nada, porque si hay
nada entonces es algo, y algo no puede ser nada, ahí hay una aporía, ¿sí? Entonces, de la nada nada sale, ¿sí? Ahora, entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de la realidad. La realidad es el conjunto que incluye a todo lo que existe, ¿sí? Lo que significa que solo hay una realidad, no puede haber más de una realidad. La realidad es el conjunto que incluye a todo lo que existe. Si existe, forma parte de la realidad, ¿sí? ¿Qué es existir? Me van a decir. Bueno, pues vámonos a Aristóteles. La existencia es la manifestación del ser en una realidad dada. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la realidad, el conjunto que incluye todo lo que existe. ¿Okay? De la nada nada sale, significa que la realidad no puede haber comenzado a existir, ¿sí? La realidad es eterna, ¿sí? No tiene un principio y evidentemente no puede tener un final, ¿sí? Simplemente es. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos nuestro universo y el universo? Bueno, comenzaré por nuestro universo. Cuando yo digo, cuando uso esas dos palabras, porque le pongo ese prefijo, nuestro universo, ¿sí? Me estoy refiriendo al pedazo de la realidad, a la presentación de la realidad, a la que tenemos acceso de manera local, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente hay partes de la realidad, hay partes del universo a los que no tenemos acceso, porque están más lejos de lo que la luz ha podido viajar en los últimos 13.000 millones de años o 14.000 millones de años, lo que tú quieras. Sabemos por inferencia que nuestro universo por lo menos tiene un diámetro de alrededor de 93 millones o millones de años luz, una estupidez así, es grandísimo, ¿sí? Y si aceptamos la noción de que nuestro universo no es todo lo que existe, bueno, ok, puede que no lo sea, ¿sí? Pero la realidad sí es todo lo que existe, ¿sí? La realidad no puede haber comenzado a existir. Nuestro universo se expandió violentamente hace 13.782 millones de años aproximadamente. Quítenle o súmenle unos millones de años, si quieren contar, ¿sí? Nuestro universo pasa de lo que era a lo que es durante el Big Bang, ¿sí? El origen de ese fenómeno, pues el origen que da lugar a eso, pues es un fenómeno que también pertenece a la realidad, ¿sí? Ahí, ¿dónde queda Dios? No se ve necesario por ningún lado, ¿sí? Ahora, tratar de asignarle agencia, conciencia, intención, voluntad, inteligencia, etcétera, a ese fenómeno particular, no se ve que tenga sustento por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, nuestro universo pasa de lo que era a lo que es, ¿ok? Se transforma, etcétera. Dentro del universo hay muchísimos fenómenos que no requieren la intervención de un agente externo, ni de un agente inteligente, ni nada por el estilo. Pasan miles de millones de años desde esta violenta expansión que conocemos como Big Bang. Por favor, dejen de llamarle explosión, dejen de llamarle de esa manera, porque no es una explosión, no explotaron las cosas y entonces crearon los planetas, o sea, no, ¿sí? Se expandió violentamente, se expandió muy muy rápido, de hecho muchas veces más rápido que la luz, ¿sí? Y después de cientos de miles de años se enfrió, vienen las estrellas, esas estrellas tienen su ciclo de vida. Dentro de las estrellas, en el núcleo, sucede la fusión, un efecto que se llama nucleosíntesis, y se van conformando los demás elementos que entendemos de la tabla periódica hasta el hierro, ¿sí? Para poder fusionar elementos más pesados que el hierro, bueno, pues se requiere más energía que la que hay en los núcleos de las estrellas. Se piensa que los elementos más pesados que el hierro se conforman a partir de la explosión de supernovas, ¿sí? Pero bueno, es a partir de este proceso en el que nacen estrellas, explotan estrellas, nacen estrellas, explotan estrellas, que se da lugar a la existencia de múltiples elementos que observamos en la naturaleza. La teoría del Big Bang predice más o menos la cantidad de hidrógeno que se observa en la realidad. Los datos concuerdan. Predice
la existencia de un fondo de microondas, de ondas de radio, ¿sí? De microondas, perdón. La predijo décadas antes de que fuera descubierta la radiación de fondo, ¿sí? También predice, bueno, hay un montón de cosas que predice la teoría del Big Bang que se han demostrado verdaderas. Ok, a partir de esta múltiple nacimiento y muerte, si quieren llamarlo, aunque no me agrada utilizar el lenguaje de vida con las estrellas, porque no están vivas como tales, simplemente son sujetas a procesos. Pues se da lugar a los elementos que conforman, por ejemplo, los planetas rocosos, como el nuestro. ¿Sí? Se da lugar a una estrella como la nuestra, se da lugar a los planetas que giran alrededor de nuestra estrella. Nace nuestro planeta, entre comillas, o sea, se conforma nuestro planeta Tierra, no tiene atmósfera, de alguna forma en el espacio, bueno, pues obtiene agua, ya sea por cometas o por la composición química del espacio de la nube protosolar, donde estaba ubicada las rocas que dan lugar a nuestro esferoide, al geoide que hoy entendemos como Tierra, y esto da lugar también a procesos químicos, y los procesos químicos, entre otros, de forma natural, dan lugar a cierto tipo de moléculas, y algunas de esas moléculas son aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos son la base fundamental para formar proteínas, ¿sí? Y ácidos nucleicos, y otras tantas cosas que conforman aquello que entendemos como vida, por lo menos una especie de protovida. Así que de forma simplemente siguiendo las reglas que observamos en la naturaleza, que suceden en la naturaleza, que observamos en nuestro universo, ¿sí? Se puede dar lugar a moléculas complejas que permitan la autorreplicación, ¿sí? En un sistema que no es cerrado. Específicamente, el planeta Tierra no es un sistema cerrado, está obteniendo energía tanto del Sol como de, por ejemplo, otros elementos que chocaban constantemente en ese momento con el planeta, ¿sí? Evidentemente, de alguna forma, de esto da lugar a la vida, donde se requiere un Dios. ¿Sí? Adelante, Sebastián, tu micrófono. Sí, no, bastante de acuerdo con todo lo que enumerás. Incluso se podría armar una especie de argumento filosófico con un modus ponens, quizás, que rezara algo como: si el universo fuese creado a partir de procesos naturales, podría esperarse que, y luego enumerar toda la serie de cosas que fuiste enumerando vos, y después hacer lo contrario con caso de Dios. Es decir, si el universo fuera creación de un ser inteligente y todopoderoso, cuyo objetivo es crear seres inteligentes para que a lo largo de un periodo de tiempo le vayan a hacer compañía después de su muerte, porque y en le última adoren. instancia, claro, el objetivo, por más que no lo digan, lo piensan, el objetivo o uno de los objetivos de Dios, según el teísmo clásico, es la salvación del género humano. Para eso lo creo, digo, ¿no? Que Claro. Supuestamente un ser inteligente no crea algo sin una razón. Alguna razón tiene que haber tenido ese Dios personal, omnisciente, muy inteligente y todopoderoso y bondadoso para crear al ser humano y hacernos pasar por todo esto. Ajá. Se supone que justamente entre los billones y billones de seres humanos que se van a condenar, según las escrituras, porque la gran mayoría estamos destinados a condenarse, yo seguro que sí. Ya somos dos, amigo. Una pequeña élite se va a ir a adorarlo por la eternidad, ¿no? Muchas preguntas que no son todas un sinsentido, no hay forma de responderlas, ¿no? ¿Por qué no los creó directamente en el cielo? ¿Qué razón había? Pero más allá de eso, si el objetivo de Dios era ¿por qué no chasqueó su dedo? Aunque no tiene, ¿no? Pero ¿por qué no creó instantáneamente todo como lo conocemos? El hecho de que podamos saber a ciencia cierta que hubo un proceso de miles de millones, de billones de años en donde todo se fue dando de una manera, eso refutaría o haría muy poco probable, si bien no es una refutación lógica desde la lógica, lo hace muy poco probable a este universo como creación de un ser omnipotente que tiene esos objetivos. Uh-huh. Es como dice Roger Waters en alguna canción: si yo fuera Dios yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, es un poco un chascarrillo, pero realmente todo lo que vos acabás de escribir acerca del universo
parece apoyar la teoría de que este universo no es la creación de un ser inteligente, que además ese argumento a lo William Paley, ¿no? O cualquier Ujú. tipo de argumento de diseño, sea para la creación del universo, el ajuste fino, o el creacionismo, o el diseño inteligente con el tema de la biogénesis, o versus la biogénesis, para mí filosóficamente adolecen de un error fatal, que es eh, la pregunta sería, ¿cómo reconocer el producto de un ser inteligente? Por ejemplo, si vos estás en el medio de la selva, ¿cómo reconocerías un producto que vos dirías, esto lo hizo un ser inteligente? Por ejemplo, pues, si vos estás en una selva y ves una casa, una choza, ¿cómo te das cuenta que ese objeto que vos ves no tiene una causa natural, sino que es producto de un ser inteligente? Ah, no, Porque bueno. Y ahí está el meollo del asunto y es la primera pregunta que siempre hago cuando alguien me está argumentando algo como el diseño inteligente o la teleología, ¿no? O sea, les digo, ok, ¿cómo distingues lo diseñado de lo no diseñado? ¿Sí? exactamente. En mi caso personal, el método es por medio de evidencia. O sea, entendemos que las casas son diseñadas porque la evidencia con la que contamos nos indica que a lo largo de la historia todas las casas que hemos encontrado han sido diseñadas por alguna gente inteligente y no hemos encontrado alguna casa en particular que se haya conformado de una manera natural, ¿no? Pero incluso si por alguna serie de causas que puede llegar a ser posible, aparece Sí, una cueva que parezca, una sí. piedra con forma de ángel, e incluso uno puede identificar los productos de la inteligencia humana porque a priori conocemos la inteligencia humana, sabemos cómo opera, además de que tengamos evidencia de histórica, empírica, de lo que es capaz la inteligencia humana. Pero en el sentido de que se afirma que el universo es obra de una inteligencia, no tenés con qué compararlo, tendrías que rechazar tajantemente la causalidad natural Sí, claro, o, sí, sí, claro. o aceptar que el modo de pensar de la inteligencia divina es la causalidad natural, pero si uno acepta eso, vía navaja de Ockham, entonces ¿para qué necesito a Dios? Si Dios crea mediante la evolución, si Dios crea mediante la ley de la física, entonces ¿Para eh, qué lo quiero? Es innecesario. o, o de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. La inteligencia de Dios entonces son los procesos naturales, pero bueno, es caer en el panteísmo ese medio a lo Espinosa que nombrabas vos recién. Exactamente. No, bueno, y otro de mis argumentos es que agarro y les digo, ok, si todo es diseñado, entonces esa casa que me estás describiendo, imagínate poder distinguir que esa casa es diseñada en un universo de casas, ¿sí? En una jungla de casas, donde todos son casas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes agarrar y decir que es diseñado? Claro, es que además la noción de diseño, filosóficamente y lógicamente, todo diseño supone un plan. Ujú. Algo diseñado primero está en la mente y después se diseña en base a un diseño. Antes de la casa está el plano de la casa. Por supuesto. Y toda cosa que se diseña, además de tener un diseño o un manual, por decirlo así, tiene un objetivo. Todo lo que está diseñado para algo. Ujú, sí, Eh, yo me pregunto cuál es el objetivo de Dios, por ejemplo, si existiera, que por cierto no creo que exista, para crear estos gusanos, estos parásitos que se alojan en los ojos de niños en Medio Oriente, en la India, por ejemplo, ¿sí? Cuya única forma de sobrevivir es comerse los ojos de los niños desde dentro, ¿sí? Y dejarlos ciegos. Sí, bueno, o ese parásito brasilero que se introduce por la uretra y después hay que sacarlo extirpando el órgano reproductor. Bueno, pero Exacto. alguna razón debe tener. No, bueno, Igual sí. yo creo que al teísta este tipo de argumento no le conviene porque, de vuelta, si se acepta que Dios diseñó el universo con el objetivo de producir seres humanos que sean salvos y que vayan a estar con él, pero primero que lo hizo, obviamente, evidentemente mal. Yo creo que es un argumento de un mal diseñador. Y el resto del universo, ¿para qué lo diseñó? Tipo, si yo soy un programador y hago un programa de 50.000 líneas y de esas 50.000 líneas me sirven 3 nada más, mi empleador me echa porque me va a decir, Sebastián, programaste 47.955, sos el peor diseñador del mundo. Te corro, cabrón. O sea, yo tengo ¿Entendés? ingenieros a mi cargo, yo tengo ingenieros que hacen código. Sí, o sea, Ah, bueno, me entonces entregan entendés un el ejemplo programa con anterior. 50.000 líneas de las cuales solo 3 funcionan. Perdón, no me sirves, mano. O sea, lo único que estás haciendo es sobrecargarme el sistema y va a utilizar mucha más memoria de la necesaria para funcionar, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Armando nos dice, bueno, ¿qué hacemos con las 5 extinciones, no? O sea, ¿cómo se explican las 5 extinciones? Que el 99% de los seres vivos que hayan existido en nuestro mundo simplemente ya desaparecieron.
Sí. Que no eso todavía no había pasado producción, era en la fase beta del desarrollo. No estaba en Ok, producción todavía. sí, sí, bueno. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, o sea, no se puede resolver un misterio aludiendo a un misterio más grande. Y no hay misterio más grande que un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que es todo lo bueno, pero que está completamente ausente. Bueno, es que ahí volviendo nuevamente a la noción de flow y a lo que es una serie explicativa, Dios no es, o por lo menos es lo que ningún teísta me lo ha sabido explicar, no es explicación absolutamente de nada. O sea, si yo quiero saber la razón por la cual la pared de mi cocina tiene humedad, Dios no me explica el proceso por el cual esa pared tiene humedad. ¿Qué Sí. es lo que me está explicando Dios? Por ejemplo, me dicen, bueno, Dios está bien, es la causa primera, es lo que sostiene a una serie jerárquica esencial, o bien fue la primera ficha de dominó o la mano que le dio el golpecito a la ficha de dominó y es la causa eficiente primera del universo. Sí, Ok, yo por Ocam los mando a volar, o sea, en buena onda. ok, no, ok, yo lo acepto, ok. ¿Cómo? ¿Cómo creó el universo? ¿Cómo sostiene a una serie jerárquica? Yo quiero saber cómo, quiero que me lo explique, porque si no es simplemente, no, es Dios el que lo hace. Bueno, yo quiero que me describas el proceso, saber exactamente cómo lo hace, y después si lo podemos constatar, mejor, me hago 2 veces teísta. Es que Pero no, Dios trabaja de formas misteriosas. bueno, pero entonces no es una explicación. Justamente es cualquier cosa menos una explicación, porque una explicación es aquello que nos hace comprensible lo que antes estaba oculto. Claro, Si yo quiero saber cómo trabaja un programa, bueno, voy al código fuente. Si yo estudio programación y sé qué hace cada instrucción, voy a saber exactamente cómo funciona el programa. por supuesto. Bueno, en Hasta ese, lo comentado vas a saber cómo funciona. exactamente, lo que hasta las bromas de los desarrolladores. Y así con lo mismo, si yo quiero saber por qué 4 paredes no se caen, ayer había una persona que era arquitecto, creo, bueno, si yo le digo, señor arquitecto, ¿me puede explicar por qué no se desploma la casa? Bueno, él me va a dar una serie de razones matemáticas, físicas, de cómo se construye y de exactamente por qué no se cae la casa. Y yo no encuentro que Dios sea una explicación en el sentido de que me permita comprender un proceso que yo antes desconocía, simplemente es lo único que me permite sería dormir tranquilo, no tener ansiedad por no saber. Pero bueno, Sí, claro. Sí, sí, que, claro. que una Ay, pero explicación bueno, sea o sea, emocionalmente tranquilizante no significa que sea verdadera, ¿no? Es como. pero bueno, al final, Sebastián, le predicamos al coro. O sea, de una u otra manera estamos aquí estableciendo. A mí y yo, a ver, invito por favor a los teístas, si es que hay algún teísta que esté viendo estos videos, que esté escuchando lo que estamos diciendo y que no esté de acuerdo con lo que acabamos de argumentar, están cordialmente invitados a venir a platicar, a venir a conversar. Es más, si quieren debatir, podemos debatir. Digo, a mí no me encantan los debates, pero podemos conversar. A mí me gusta mucho platicar, escuchar las objeciones que pueda tener mi interlocutor, prestarle atención y darle lugar, un espacio donde pueda expresar hasta, bueno, me ha tocado personas que llegan aquí a argumentar cada cosa que hasta luego me arrepiento, ¿no? Pero pues así es esto, uno se encuentra de todo cuando uno está tratando de platicar de este tipo de creencias que no parecen tener fundamento, ¿no? Señores, desgraciadamente a estas horas generalmente se convierte en calabaza mi carruaje. Así que voy a ir cerrando el programa. No sé si alguien quiera decir algo más para cerrar. ¿No? Bueno, pues entonces muchas gracias a aquellos que nos estaban viendo Dios por ha Twitch. muerto. Dios ha Perdón. muerto. Dios ha muerto. Sí, lo hemos matado Dios los los humanos. bendiga. Dios los bendiga. Sí, sí, sí. Alguna vez recuerdo que un apologista agarró y me dijo, rezaré por ti, terminando, ¿no? El debate que tuvimos. Y yo le dije, ay, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, buen día. ¿Tú rezarás por mí? Sí. Yo pensaré por ti. Nos estamos viendo, amigo. No sabemos cómo iba a pensar, sí. Pero bueno, buenas noches. Aquellos que nos estén viendo por YouTube, bueno, pues la hora que sea. Si les gusta el contenido, denle me gusta, suscríbanse, denle click a la campana. Si quieren apoyar al canal, bueno, pues pueden apoyarlo de esa manera. Si quieren apoyar monetariamente, bueno, pues ahí están las ligas de Patreon y de PayPal. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas noches y muy buena suerte.